Bienvenidos, bienvenidas a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy tenemos un programa bastante especial, un programa en el que vamos a conversar sobre un libro que recién se acaba de publicar por Omar García Corona, una crítica descolonial de la Escuela de Frankfurt. Bueno, Omar nos acompaña hoy para conversar sobre su libro, ¿verdad? Omar es doctor en filosofía por la UNAM y actualmente es docente e investigador en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Omar? Hola, muy buenos días. Muy bien, Esteban, te agradezco mucho la invitación. Muy honrado de estar en tu programa. Muchas gracias, Omar, a vos por aceptar la invitación a este programa y a conversar sobre tu libro. Y adicionalmente nos acompaña para comentar el libro, además que fue encargado del trabajo editorial de Enrique del Percio, doctor en filosofía jurídica, actualmente rector de la Universidad de San Isidro. Este libro publicado por la editorial Poliedro de la Universidad de San Isidro, en la que Enrique es rector. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Realmente un gusto compartir con ustedes esta presentación de un texto tan interesante, por cierto, y tan vigente. Bien, gracias, Enrique, también por participar y por facilitarnos los vínculos con Omar también para poder iniciar con este programa. Enrique, quiero empezar con vos. Este libro es publicado por la editorial de la Universidad San Isidro. Eh, y vos haces el trabajo editorial de este. ¿Qué tan relevante se nos vuelve una obra de esta y además el análisis que se hace sobre la Escuela de Frankfurt? Y no solo esto, sino también, ¿verdad? Que posiblemente muchas de las personas que nos vean no son del área de filosofía o afines o no necesariamente son lectores o conocedores de la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué se vuelve importante escribir un libro que analice desde América Latina el trabajo que realizan estos filósofos en esta escuela? Bueno, primero, yo no soy propiamente el editor, ¿no? Tenemos un equipo editorial, yo soy el rector de la universidad de la cual depende la editorial. Y nuestro común amigo Enrique Dussel hace un tiempo atrás me hizo llegar una tesis diciendo, fíjate qué interesante esta tesis. Y cuando comencé a leerla, yo todavía no lo conocía a Omar, comienzo a leer la tesis y lo primero que me gustó es que está bien escrita, ¿no? Decíamos en una previa recién cómo hay veces que una tesis doctoral, sobre todo del área de filosofía, es más agradable comer un sándwich de arena que leerse una tesis doctoral. Esta no, esta estaba bien escrita, es tan interesante. Eso ya hace que den ganas de seguir leyéndola, pero además la temática que aborda es una temática de una enorme actualidad. No vamos aquí a desarrollar qué es la Escuela de Frankfurt, entre otras cosas porque cuando me toca dar en clase Escuela de Frankfurt, suele ser la clase que más sufro porque es dificilísimo explicar y tratar de sistematizar a una escuela que de por sí es muy antisistemática. Pero diríamos básicamente que es una escuela muy crítica de todo lo existente, ¿no? Una escuela que, como está conformada por judíos que tienen nostalgia de un paraíso que al mismo tiempo, siendo demasiado ateos, en un paraíso en el que no pueden creer, entonces se les hace muy difícil encarar la realidad como tal, lo cual les genera una potencialidad crítica increíble y fascinante, pero al mismo tiempo también unos límites muy importantes. Y algunos de esos límites están dados, como explica Omar en su libro, por problemas teóricos intrínsecos y otros por la geografía. Y lo que hace Omar es, en lugar de hacer lo que muchas veces ocurre, que hay gente que tira al bebé con el agua sucia por la ventana, ¿no? Entonces dice, como estas cosas huelen mal, entonces tiremos y se le fue el bebé ahí. Omar lo que hace es recuperar lo más importante de la Escuela de Frankfurt, su potencial crítico, su potencial para repensar, para hacernos ver la cosa desde otro lado,
pero al mismo tiempo permite universalizarla al leerla desde América Latina. Es decir, una escuela que tiende, como suele pasar mucho con la filosofía étnica blanca, que es esa filosofía muy tribal, muy provinciana, que suele quedarse encerrada entre Grecia, Alemania y no sale de ahí. En cambio, Omar, al leerlo desde América Latina, permite darle un potencial universal situado. Por supuesto, no se trata de volver a generar otra particular. Ahora resulta que lo universal es lo latinoamericano, no. Lo universal se da precisamente situadamente a partir de este diálogo que genera que el conocimiento como tal sea, permítanme que use una palabrita rara, pluriversal. Es universal de donde uno lo mira, es universal el conocimiento. Y me pareció realmente de una muy interesante como para poder pensar nuestra época y pensar los problemas más acuciantes de nuestra época desde esta lectura situada que hace Omar de la Escuela de Frankfurt. Muchas gracias, Enrique. Y sí, precisamente el libro tiene esta característica que menciona Enrique, que está bien escrito. O sea, un libro que es sencillo de leer, atrae a la persona que quiera leer este libro, lectora, que quiera entrarle a estas páginas. Omar, antes de entrar al fondo del libro, quisiera consultarte primero sobre las motivaciones detrás tuyas, de decir, mira, o sea, estoy leyendo a Horkheimer, estoy leyendo a Adorno y aquí hay algo que no calza, que hay algo que quiero, que me parece que tiene que leerse de América Latina. Tus motivaciones detrás de este texto y además, un tema interesantísimo, el proceso metodológico al cual sometes el proceso de escritura. Bien, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, el texto publicado por la editorial Poliedro, gracias al rector Enrique del Percio, pues es fruto de una investigación doctoral, ¿no? Yo empiezo a escribir esta tesis por allá del 2015, motivado justamente por el tema de la crítica a la modernidad, que es un tema fundamental y trabajado durante muchos años ya por el doctor Enrique Dussel. Él fue parte del sínodo que me dirigió esta investigación y bueno, tiene un proceso muy largo, ¿no? Yo venía muy interesado leyendo a la Escuela de Frankfurt, eh, pues justamente por estas posibilidades, digamos, críticas que ya mencionaba Enrique, a partir de descubrir que la propia modernidad genera un tipo de racionalidad instrumental eh, que ha llegado, por supuesto, a excesos, ¿no? Como sabemos, este grupo critica, digamos, ciertos aspectos, yo diría, ónticos de la modernidad, como por ejemplo el nacionalsocialismo, esa razón instrumental exacerbada de la que hablaba hace un momento, por supuesto el fascismo europeo, ya en los Estados Unidos la sociedad unidimensional, etcétera. Sin embargo, me doy cuenta en el proceso de la propia investigación que si yo me quedaba con estos aspectos de la crítica, me quedaba tan solo en un que ellos hacen una crítica a ciertos elementos de la modernidad. Pero ¿qué pasa, digamos, si descubrimos que la crítica tiene límites? Y cuando digo límites, pienso a la manera de Kant, por ejemplo, cuando él en su crítica de la razón pura habla de los límites del conocimiento humano. En tal sentido, considero hacer un puente con una crítica que pudiera hacerse desde América Latina. Y descubro entonces que es a finales del siglo XX, muy recientemente, que desde nuestro locus de enunciación se comienza a criticar la modernidad, pero pensando desde la colonialidad del poder. Entonces, es ahí justamente donde comienzo a confrontar, digamos, a estos autores con una lectura situada, pero desde el pensamiento descolonial. Sabemos que sería por ahí de 1992, cuando se cumplen 500 años del mal llamado descubrimiento de América, que Enrique Dussel,
Aníbal Quijano y muchos otros pensadores comienzan a dar cuenta de una crítica a la modernidad, pero digamos, yo diría no ontológica, sino transontológica, es decir, desde aquello que está fuera de la totalidad de la modernidad que este grupo criticaba. Entonces, es eminente que la crítica, digamos, en cada periodo histórico produce un discurso, pero la crítica que hacemos hoy no puede quedarse, vuelvo a insistir, en ese nivel óntico de ciertos aspectos de la Escuela de Frankfurt que no consideró nunca ese aspecto de la racional colonial. Sí trabajo en el texto. Va por ahí. Entonces, la motivación es, por supuesto, pensar una crítica con un mayor nivel, pero situados desde una visión latinoamericana y, por supuesto, desde el pensamiento descolonial. No sé si más o menos contestó la pregunta y, por supuesto, esto ha sido fruto o el trabajo de varios años de investigación de ir propiamente afinando pues una serie de elementos, pero sobre todo para no quedarme pues con una visión estándar de la escuela, ¿no? Es decir, no repetir lo que los autores comentaban, pues situados desde su propia Europa, ¿no? Sino mirar los niveles de esa crítica, sobre todo situados desde fuera de la totalidad europea y su extensión en los Estados Unidos. Sí, bueno, y ahí mencionas un tema importante e interesante de esta lectura sobre la escuela de Frankfurt y un elemento que mencionaba Enrique. Quisiera tal vez para cerrar este bloque, Enrique, vos mencionabas este trabajo que hace Omar respecto a comprender esta parte positiva, pensémoslo de esta manera, de la escuela de Frankfurt, que bueno, está en la introducción del libro, en ese primer capítulo del libro, donde habla de esos elementos fundamentales de la teoría crítica. Entonces, aquí hay un tema, como vos decías, ¿verdad? No tirar el agua sucia por la ventana con todo y el bebé adentro, ¿no? Entonces, quisiera que si volviéramos un poquito sobre esa parte, sobre esos elementos fundamentales importantes que rescata Omar, ¿verdad? Y que lo hacen llevar a este diálogo con una teoría descolonial que, vamos a decirlo claramente, no es una jornada anti-europea, como en algún momento se ha querido interpretar. No, efectivamente, no se trata de una jornada antieuropea, sino de un diálogo fecundo con Europa. En este sentido, cuando Omar rescata, y rescata adecuadamente, la superación que hace la Escuela de Frankfurt de dos posturas extremas. Por un lado, la metafísica abstracta, y por otro lado, ese positivismo ramplón que no puede salir de los datos, ¿no? De lo dado. En este sentido, la Escuela de Frankfurt sin duda permite un diálogo entre, por un lado, las ciencias sociales con su acervo de datos empíricos, ¿sí? Y por otro lado, su interpretación, su hermenéutica desde la filosofía, desde la metafísica. Recordemos que justamente uno de los problemas que tuvo la escuela era que los que venían de las ciencias sociales decían esto es filosofía, los de filosofía decían esto es ciencias sociales, porque no encajaba bien dentro de ninguno de los moldes. Y eso es algo muy positivo, no encajar dentro de los moldes. Y en este sentido me parece que el rescate que hace Omar es bien interesante. Sin perjuicio de lo cual, creo que esa primera parte es una caracterización muy adecuada, que además lo pone a Omar en un lugar sensato, es decir, como decíamos hace un rato, no se trata de un diálogo maduro, pero creo que lo más interesante es lo que viene en el próximo bloque, que son justamente la segunda y la tercera parte de este texto. Gracias, Enrique, y gracias por ya tirarnos la chinita, decimos por acá, de lo que viene. Vamos a ir a una primera pausa y regresamos para seguir conversando con Omar y con Enrique, y ahora entrarle en este segundo momento a eso que Omar llamaba acá las fronteras epistemológicas de la teoría crítica, que es el segundo capítulo de este libro. Ya regresamos a Praxis TV.
¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Enrique del Percio y con Omar García Corona sobre este libro de una crítica descolonial de la Escuela de Frankfurt. Cerrábamos el bloque anterior ya adelantando hacia dónde vamos, Omar. Vos hablas en el libro de esas fronteras epistemológicas, esos límites críticos de la teoría crítica. Quisiéramos que habláramos un poquito de esto, ¿verdad? Y de eso que vos mencionas en el libro, de hasta dónde llega esa crítica y qué es lo que queda en la exterioridad, mencionémoslo de esta manera, que no ven, ¿no? Y que vos acá mencionas con vehemencia en el texto. Sí, muchas gracias. Habría que situar un poquito históricamente qué es lo que pasa con la escuela. Recordemos que los textos que hacen historia de la primera escuela de Frankfurt suelen ubicarla por allá de 1923 en algo que se llama la primera semana de trabajo marxista, que por cierto dirigió Félix José Bail, un pensador que también fue mecenas del grupo, nacido por cierto en Argentina en 1898. Bueno, esta escuela de Frankfurt que en realidad surge como un instituto de investigaciones sociales, tiene una impronta marxista clara, ¿no? Como de este primer Marx de los manuscritos del 44, pero también pues con toda esa idea del sujeto revolucionario que piensa en transformar pues la sociedad, digamos, injusta del propio capitalismo. Es interesante pensar en el desarrollo de la escuela porque para 1934 se exilian a los Estados Unidos. Es importante este movimiento, este desplazamiento, porque van a tardar alrededor de 25 años, van a regresar por allá de 1949 y van a reabrir el Instituto de Investigaciones Sociales hasta 1951. Ahora bien, ¿qué pasa en esos 25 años? ¿No? Es importante pensar, y yo lo planteo así en el texto, que el exilio en los Estados Unidos fue de alguna manera, permítaseme, perdón la metáfora, fue deslactosando el discurso de la escuela. Quisiera comentarlo así, ¿no? Es decir, esta teoría crítica, que por cierto, quien acuña el término es Max Horkheimer, que publica un texto en 1937 llamado Teoría Tradicional y Teoría Crítica, que hacía referencia a lo que bien comentaba hace rato Enrique, digamos, tratar de encontrar mediaciones para la transformación de la sociedad, no necesariamente en el discurso del positivismo, pero tampoco en la metafísica especulativa. Se trataba de encontrar medios para la transformación de la sociedad. Bueno, cuando llegan a los Estados Unidos, comienza un cierto proceso de asimilación, yo digo en el texto, en una modernidad americanizada que poco a poco, según muestro, progresivamente, terminará de alguna forma por asimilarlos, ¿no? La crítica se va diluyendo, es interesante ver cómo el tema de la explotación capitalista, el tema de cambiar el propio sistema económico, se va desplazando mientras ellos van profundizando una crítica cultural
digamos que, por supuesto, genera un discurso interesante, pero que tendrá bastantes límites. Va por ahí el asunto. Entonces, yo insistiría, ellos hacen una crítica a la modernidad, son los primeros en intentar esta sistematización, pero yo diría que es una crítica óntica, es decir, se critican ciertos elementos de una razón instrumental exacerbada, ¿no? Esta razón había llegado ya, digamos, a ciertos límites preocupantes para la propia civilización occidental, pero ellos mismos plantean que en esa misma razón, de manera autorreferente, estaría la solución emancipadora de esos problemas. Por eso, de ahí la dialéctica de la Ilustración, ¿no? Que se juega en dos partes, ¿no? Si bien esa razón de Occidente se convierte en una razón totalitaria, en esa misma razón está la propia posibilidad de la utopía, la propia posibilidad de la emancipación humana, ¿no? En principio, ese sería el elemento de esa totalidad desde donde ellos piensan. Enrique, hay una parte en el texto de Omar donde nos habla de esa característica de la universalidad del liberalismo, ¿no? El liberalismo que tiende a tener una idea de universalidad y que ha permeado todos los elementos de nuestra vida, la economía, la política, la cultura, que de paso después nos va a llevar a un punto importante que creo que ahorita hablemos, que es el tema de Adorno y el jazz. Pero, Enrique, quisiera preguntarte también respecto a ese segmento y en estos límites que plantea Omar, ¿verdad? ¿Cómo ves vos esto también y qué nos puedes aportar al respecto? Bueno, estaba justamente hojeando esto mientras hablaba porque estaba buscando esa parte que creo que es el mejor de lo que estamos planteando, que es Adorno diciendo precisamente, bueno, que el jazz es cosa de negros, degradados, etcétera, 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 ¿no? Hay más que gloriar a Omar o a los frankfurtianos, creo que es bien interesante precisamente trabajar, pensar, después voy a pedirle a Omar que explique una palabra que mis alumnos en la clase suelen bromear con el tema de los cronotopos, ¿no? Es una cosa porque además les cuento que pasaron a ser una especie de personajes de la clase, hasta hacen memes y dibujitos con los cronotopos, así que ahora le voy a pedir a Omar un poquito que hable de esto. Pero sin duda que aquí hay un tema bien interesante que tiene que ver con cómo pensar lo universal, lo particular, lo singular. Y no una glosa al texto, sino reflexiones a partir del texto y a partir justamente de los límites a los que llegan los propios frankfurtianos. Desde la persona, no desde el conocimiento como tal, que ahí hablar de universal es más complicado, ¿no? Yo creo que ahí conviene hablar de pluriversal para no meternos en problemas. Pero uno, cuando conoce, lo que siempre anhela es y siempre tiene la pretensión de conocer universalmente. Si yo pienso desde, por ejemplo, en términos de la física newtoniana clásica, bueno, yo tiendo a pensar que es universal la ley de gravedad. Si yo pienso en los términos de la geometría euclidiana, bueno, yo tiendo a pensar que es universal que en un triángulo dibujado sobre un plano o pensado sobre un plano, la suma de los ángulos interiores da 180 grados, ¿no? Y también tiendo a pensar que todo ser humano tiene un conocimiento situado. Es decir, es universal que el conocimiento es siempre situado. Y en este sentido me parece que es muy interesante como precisamente Omar lo que permanentemente señala es esto, es como decirles a los amigos de la escuela, miren, si ustedes hubieran sido, obviamente, es un contrafáctico, ¿no? Pero casi como que lo que hace Omar más que enojarse con la escuela de Frankfurt es decirles, oigan, miren esto, ¿no? Dense cuenta, falta hasta casi por momentos, se nota como eso, ¿no? Como decir, ¿por qué no están vivos todavía para que uno les pueda decir? En uno de los diálogos que teníamos con Omar, bueno, y que vos también, querido Esteban, estabas participando,
decíamos justamente con Omar, si Adorno hubiera vivido un poco más, ¿no? Porque cómo llegaba y además me encanta, Omar, cómo describís el capítulo tuyo sobre la dialéctica negativa de Adorno, me parece que te metes con un tema complejísimo y lo trabajás muy bien. Pero decíamos eso, cómo Adorno, si hubiera tenido quizás un poco más de tiempo, o si hubiera podido, yo pienso, si lo hubiera podido tener tiempo de leer a Dussel y a Scanone, muy posiblemente Adorno les hubiera dicho, ya saben que tienen razón, pero bueno, vaya uno a saber. No sé vos cómo lo ves. Sí, hay algo sorprendente en Adorno y el propio Horkheimer, que sería su herencia ilustrada, que es algo que yo, digamos, pretendo demostrar, ¿no? Y hacer un cierto rastreo de esa racionalidad occidental que ya desde los ojos del pensamiento descolonial no deja de ser un tipo de racionalidad colonialista, racista y controladora. Cuando Theodor Adorno como musicólogo habla del jazz, pues en un famoso ensayo que se llama Moda sin tiempo, publicado en 1953 en su crítica de la cultura y de la sociedad, el texto se llama Prismas, genera unos juicios extraordinariamente negativos, yo diría brutales, hacia la música negroamericana, en este caso en su expresión jazzística. Dice, por ejemplo, que es música de esclavos, asumiendo, digamos, que el sujeto afro sigue siendo un esclavo encargado del entretenimiento de los blancos a través de una producción musical castrada, dice, ¿no? Escuchar música jazz para Adorno significa un momento regresivo de la conciencia, dice él, ¿no? Es decir, nos vuelve estúpidos escuchar jazz, pues, ¿no? Para decirlo sin eufemismos. Eh, por supuesto, él no considera otras formas de subjetividad, otras formas de conciencia estética. Para él, el jazz significa una especie de folclore americano, ¿no? Que termina diciendo que quien escucha y baila al ritmo del jazz ha caído en la barbarie. Es impresionante el juicio de Adorno en tal sentido, porque él recoge esa herencia de un filósofo ilustrado, por supuesto colonialista, esclavista, patriarcalista, y no se da cuenta de ello. Lo habla con una naturalidad extraordinaria. Es ahí cuando se ve este eurocentrismo, en donde el propio Adorno piensa, ¿no?, que Europa es la única capaz de producir música culta, de producir la alta cultura, ¿no? Ese es el carácter eurocentrista, ¿no? Europa es el sujeto, ¿no? Los que estamos fuera somos objetos, en esa dicotomía que viene justamente del pensamiento ilustrado. Yo muestro algo muy parecido en el caso de Horkheimer, cuando habla en su Eclipse de la Razón de los pueblos originarios. Dice, son pueblos que recientemente hemos tenido que civilizar y que tienen, digamos, una autopercepción de su identidad mucho más baja que nosotros los europeos, ¿no? Es impresionante ese desprecio ante el negro y ante el indígena que se naturalizó, por supuesto, a través, digamos, de los procesos de conquista y los mecanismos de colonialidad que comenzaron en el siglo XVI y que se extienden en el siglo XVII con lo que bien decía Esteban, el propio liberalismo. Recordemos, por supuesto, el siglo XVII con John Locke y su por supuesto, participación en la Constitución de la Carolina de 1673, que es una constitución esclavista, ¿no? Por supuesto, el caso de Hume también. Hay por ahí textos en donde se puede ver un racismo extraordinario. De ahí pasamos, por supuesto, al siglo XVIII. Podemos pensar en Kant, ¿no?, que ya hace una clasificación de razas. Por supuesto, los enciclopedistas, Georges-Louis Leclerc, el famoso conde de Buffon, Cornelius de Pau, y por supuesto Blumenbach, que estará encargado de sistematizar esto que se llama las razas, ¿no? Y por supuesto de hablar de una especie de supremacismo blanco respecto a otras razas naturalmente inferiorizadas, a decir de esta razón occidental, como sería el indígena y el negro. Entonces,
es interesante cómo, insisto, esto llegará a Hegel en el siglo XIX, en sus lecciones de filosofía de la historia universal. Yo lo trato por ahí en el texto, en mi libro, una buena parte de cómo esa herencia va recorriéndose hasta llegar al siglo XX y ser asumida de manera natural por Horkheimer y Adorno, digamos, intelectuales críticos del marxismo occidental, y por supuesto, desde un pensamiento descolonial, no podemos pasar de largo ese tipo de tratamiento y afirmaciones, ¿no? So pena, pues, de quedar nosotros también metidos en un eurocentrismo que no es lo que pretendemos desde una crítica latinoamericana, ¿no? Quería destacar esto que me parece bien relevante. No, correcto. Y en esto que dice Omar, quiero volver a insistir sobre lo que decíamos, pues si bien es cierto, como vos cerrabas, desde una crítica latinoamericana, no se trata de una crítica para pensar la escuela en Latinoamérica, sino que es desde Latinoamérica. O sea, y esto marca, Omar, con esto, la propia incoherencia de llamarse crítico y al mismo tiempo asumir acríticamente, de pensar que estás pensando en algo, y uso la palabra emancipatorio deliberadamente, ¿no? Cuando resulta que lo que estás haciendo es manteniendo la esclavitud. Uso la palabra emancipatorio porque, a diferencia de los que trabajamos con la filosofía de la liberación es un proceso que se genera a partir de la lucha de los pueblos. La mancipatio, en cambio, la emancipación, era lo que el pater hacía con respecto a su hijo, o lo que el patrón hacía con respecto al esclavo. Por eso es que en general a los iluminados les gusta hablar de pensamiento emancipatorio, porque ellos son los que sienten de alguna manera que están arriba, y por eso nosotros preferimos hablar de liberación. Y cada vez que aparece la palabra emancipación decimos, a estos todavía le falta un golpe de horno, ¿no? No están mal encaminados, pero todavía le falta. En este sentido, bueno, aquí hay un debate que, por cierto, excede el marco de un programa de televisión donde no está dirigido a un público especializado en temas de filosofía, pero lo que está planteando Omar amerita un seminario entero acerca de por qué la gente que venía de ese judaísmo de la Mittel Europa, de ese judaísmo tan humillado, tan perseguido, tan castigado, sin embargo, en última instancia adhiere más a la filosofía de los victimarios que de lo que su propio pueblo estaba padeciendo. Pero este es un tema que Omar lo toca en el libro, pero me parece que da para una profundización en otro marco y en otro aspecto. De todos modos, me parece que valía la pena sí dejarlo mencionado y por lo menos dejarlo planteado. Bien, ya se nos va el tiempo del segundo bloque, se nos va rapidísimo, no se va, pero hay una parte que yo creo que vamos a tener que empezar el tercer bloque con esto y después ampliarnos al tercer capítulo. Y Omar, vos la mencionas por ahí, la tesis 11, ¿verdad? Sobre Feuerbach, ¿verdad? Los filósofos hasta el momento no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. Y lo que trata, ¿verdad?, es de cambiarlo, de transformarlo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta empezamos a hablar de esto, teoría y práctica. Y después hablamos un poco en este mismo tercer bloque, en el cierre, sobre este personaje de Félix José Weil que mencionas hace un momento, y además un cierre que tiene este libro que me parece bastante bueno y que hay que mencionarlo. La idea de esto, de la política de la vida, el principio estratégico, ¿verdad?, que hay ahí, y que hay un tema propositivo al final del libro que es como importante de ver. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza,
del ser humano, es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Omar García Corona, autor del libro que hoy nos convoca, Una crítica descolonial de la Escuela de Frankfurt, y además docente e investigador en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, y con Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro. Quedábamos pendientes en el segundo bloque de unos apartados bastante importantes que hay en este capítulo 2 del libro, y es esta idea de la teoría y la praxis. Y mencionas, por ejemplo, cierto abstencionismo, ¿verdad? O sea, ciertos paños tibios, digámoslo de alguna manera, en Horkheimer, en Adorno, el momento en que, bueno, Adorno y sus conflictos con los estudiantes en el 68, y la postura crítica de Marcuse y de Lukács respecto a esta posición. Entonces, Omar, si empezamos este bloque por ahí. Sí, muchas gracias. Ya en el propio capítulo 2 del texto hay un apartado que titulo Teoría y Praxis hacia una política de la abstención de la Escuela de Frankfurt. Es muy interesante cómo pareciera que este grupo de pensadores le dan la vuelta y ponen de cabeza la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. Los filósofos han interpretado el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Bueno, sucede de una forma bastante peculiar que este grupo de intelectuales no se vinculó en movimientos políticos prácticos, ¿no? Siempre mantuvieron una especie de cuidado, yo diría bastante sospechoso, para involucrarse en movimientos de transformación social, sobre todo en su estancia en los Estados Unidos. No olvidemos esto que comentaba hace un rato, en referencia al exilio, y que la mayor cantidad de la producción teórica de este grupo se da propiamente en esa extensión de la modernidad en la nación americana. Ahora bien, ellos en los Estados Unidos fueron bastante cuidadosos, no así en el caso de Marcuse. Recordemos pues el 1968 y la importancia de Berkeley, la fundación de la llamada Nueva Izquierda, y ese conflicto que se da es algo que también narro ahí en el texto, entre una serie de cartas, un intercambio epistolar entre Marcuse y Adorno, en donde el primero le recrimina pues su poca empatía con los movimientos estudiantiles en Berlín, y el propio Adorno terminará incluso echando a los estudiantes, llamando a la policía, ¿no? Entonces, una actitud política sumamente conservadora que el propio Lukács criticará de una manera severa. Recordemos que en la fundación del Instituto de Investigaciones Sociales, yo hablaba del año 1923,
Lukács fue parte del grupo fundador, igual que Karl Koch. Recordemos que serán 2 obras, por cierto, financiadas por Felix Weil, pensador nacido en Buenos Aires, un judío argentino-alemán, vamos a llamarlo así, que financia en una editorial llamada Malik el texto de Lukács, Historia y Conciencia de Clase, que por cierto sale publicado en 1923, mismo año de la fundación del Instituto de Investigaciones Sociales, y el libro Marxismo y Filosofía de Korsch, ¿no? Entonces, el propio Lukács terminará separándose del grupo, acusándolos de ideólogos burgueses, ¿no? Lukács escribe un texto, que es un texto poco conocido, que de hecho se publica post-mortem por el escándalo que podría haber causado, un texto que titula El Gran Hotel Abismo, un texto que escribe entre 1931 y 1933, es decir, más o menos 10 años después de la fundación del instituto, pero ya haciendo una crítica severa de este grupo que dice que se han convertido meramente en ideólogos y que se han separado de la praxis concreta, que se han escindido de los movimientos revolucionarios y que creen que ellos toman el papel del sujeto revolucionario a partir de la interpretación, ¿no? Es decir, por eso la inversión de la tesis 11 de Feuerbach. Es decir, ellos al interpretar piensan que los cambios en la sociedad se van a dar a partir de principios ideológicos. Y dice Lukács, pero no es así, se tendrían que dar las condiciones y propiciarlas a partir de la práctica para generar esos cambios que nos acercaran a la justicia social, ¿no? Como bien había marcado Marx, ¿no? Sin embargo, este grupo de pensadores dice, se instalan, a decir del propio Lukács, en un hotel, pareciera que en principio no es una metáfora, sino es algo completamente real, dice, en donde tienen una serie de placeres burgueses, discutiendo los problemas del mundo, dice, tomando una buena copa de vino y escuchando jazz, dice el propio Lukács, dice, mientras los movimientos obreros, digamos, han dejado de ser el sujeto social en la teoría de estos ideólogos, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Que el propio Lukács devela, y que incluso hay un texto que es el prefacio a su teoría de la novela de 1962, que ese sí lo publica en vida, en donde critica fuertemente a la figura de Adorno, acusándolo otra vez de un ideólogo burgués, ¿no? Que se ha separado de esa práctica, ¿no? Y de los movimientos, digamos, que impulsan los cambios verdaderos, ¿no? Entonces, termina por decir que estos sujetos, digamos, han de alguna manera traicionado los principios más fundamentales del marxismo, ¿no? Va por ahí la crítica. Sí, Enrique, respecto a esto, conversábamos días previos sobre cómo responder a esto y mencionabas el tema de la anadialéctica, ¿no? Quisiera que habláramos un poquito sobre esos elementos que vos nos comentabas. Sí, bueno, esto que estaba recién comentando Omar, además del chascarrillo de que después de leer a Omar dudo que tenga razón Lukács, porque no creo que estos amigos estuvieran tomando vino y escuchando jazz, por lo menos es la sensación que a uno le queda, que estarían escuchando otra cosa en el hotel. Pero efectivamente, allí la otra cuestión también que estaba pensando es cómo los aportes que viene haciendo la filosofía de la liberación y en un gran sentido todo lo que podemos llamar el paradigma de la liberación, estoy pensando por ejemplo en un Boaventura Sousa Santos, cuando insiste en la necesidad de leer a Marx y a Weber juntos, y cómo nosotros venimos trabajando mucho la idea precisamente de que el componente material y el componente ideológico son dos patas que no pueden ir separadas, si no, no hay ni avances ni retrocesos que se puedan explicar, ¿no? En función de este tema de si la tesis 11 la tenemos que leer como interpretar o cómo hacer. Bueno, no hay forma en que yo pueda interpretar la realidad
sin al mismo tiempo estar construyéndola, ni hay forma de construirla sin interpretarla. Esto es un tema que da para mucho. Y en este sentido, ¿cómo construir e interpretar pensando las cosas en términos puramente dialécticos? Y ahí hay un límite muy grande. Ahí hay un límite muy grande porque en este sentido también, sobre todo Dussel y Scanone, ponen, creo yo, la pica en Flandes cuando plantean el problema de pensar la dialéctica, dado que la dialéctica termina quedándose sin poder entender, por un lado, la novedad. Es decir, para la dialéctica todo está contenido en la tesis. Después viene la antítesis y lo que sigue no es más que un desarrollo de lo que ya está contenido en esa tesis. Con lo cual, ¿cómo entra ahí la novedad histórica? Daría la impresión, si uno se queda leyendo, por ejemplo, la dialéctica de Hegel, de que, bueno, el capitalismo y todo lo que pasó en Europa a partir del siglo XVI fue por un desarrollo endógeno de lo que ya estaba contenido en Europa. Resulta que la irrupción de América en Europa no cuenta. Incluso podemos leer hasta el propio Weber explicando el origen del capitalismo en forma puramente endógena, ¿no? Es decir, aquí hay una cuestión donde la dialéctica encuentra un primer límite. Por eso, la filosofía de la liberación prefiere hablar de anadialéctica, porque la analogía, ana significa más allá, ¿no? Ese logos que está más allá permite la irrupción de la novedad, ya sea la novedad histórica, acontecen cosas que no estaban contenidas en las megatendencias que podríamos ver antes, o por la aparición y la irrupción de otras. La filosofía europea en general no está bien preparada para esto, por eso cuando pasa algo raro, apela a metáforas tales como las del cisne negro o cosas por el estilo, ¿no? Porque no puede trabajar con la novedad, ni en su forma dialéctica ni en otras formas filosóficas más frecuentes en Europa. La anadialéctica permite la novedad histórica y permite también un diálogo realmente intercultural porque asume la novedad que hay en la otra cultura. La otra cultura no es lo mismo bajo otro ropaje o bajo otro aspecto, sino que implica novedad. En este sentido, me parece que justamente hay una superación bien interesante por el lado de la anadialéctica de esta cuestión. Pero hay más. Hablábamos hace un rato de lo interesante que es cómo Omar plantea y retoma la idea de dialéctica negativa en Adorno. La dialéctica negativa, cuando uno, no les recomiendo a aquellos o aquellas que no vienen acostumbrados a leer a la escuela de Frankfurt, empezar por la dialéctica negativa porque se van a sentir perdidísimos y perdidísimas. Pero sí, recomiendo hacer algún seminario con algún profe o alguna profe que sea fácil de entender, porque vale la pena. Ahora, realmente el problema cuando uno termina de estudiar, a mí me pasó por lo menos la primera vez cuando con 20 y pico de años se hice aquel seminario con nuestro querido maestro Agulla sobre la dialéctica negativa, uno queda con la sensación de, ¿y entonces? Y daría la impresión de que con la dialéctica negativa, que para hacerlo muy fácil, lo que queda es que tenés la tesis, la antítesis y la síntesis siempre con el poder. Cuidado con la síntesis. Porque, y la crítica que le hace Adorno a la idea de síntesis, sobre todo en Hegel, es una idea muy correcta. Entonces, ¿cómo salimos? Salimos con que hay que quedarse siempre parado en el momento negativo, en el momento de la antítesis, y entonces quedarnos como esas almas bellas, que como siempre estamos en contra de toda la realidad, podemos quedarnos tomando vino y escuchando música barroca sin comprometernos con la realidad porque nos quedamos en el momento negativo y la realidad tiene algo de síntesis en esto. O por el contrario pensamos que la síntesis, tiene razón Adorno cuando dice que la síntesis es el momento del poder. Pero cuidado con esta de que los frankfurtianos tienen con respecto al poder, porque ellos ven el poder como lo contrario de la libertad. Nosotros en América Latina sabemos que si no tenemos poder suficiente como para transformar la realidad, no hay transformación posible. Para nosotros el poder es lo contrario de la impotencia. Entonces, en este sentido, me parece que la anadialéctica ofrece un camino muy interesante para asumir toda la potencia que la escuela de Frankfurt le da a la dialéctica, pero ir más allá de esto, ir análogamente con la relectura que la filosofía de la liberación hace de la analogía.
ni tampoco quedarse en la analogía sin ese momento dialéctico tan importante, ni a la inversa. Este tema es complicadísimo y no pienso seguir abundándolo acá. Si les interesa, en el canal de YouTube de la Universidad de San Isidro estamos subiendo todo un seminario que estamos dictando sobre este tema, que lo arrancó el martes pasado nuestro queridísimo maestro Enrique Dussel, precisamente. Así que si a alguien le interesa profundizar, lo o la invito a que entre en el canal de la Universidad de San Isidro, de YouTube, y ahí vaya viendo estas clases de un tema que es fascinante, interesantísimo, que al principio parece dificilísimo, pero cuando lo entendés, decís, pucha, no era tan difícil, y encima aquí hay una clave para entender un montón de factores y de procesos, y sobre todo para hacer lo que hace Omar, que es no tirar, no quiero volver a usar la metáfora del bebé y el agua sucia, pero es decir, de aprovechar lo mejor que tiene, en este caso la Escuela de Frankfurt, para ir más allá de ella. Gracias, Enrique. Y bueno, les podemos dejar el enlace también a este seminario en la descripción del video, igual como el enlace para que descarguen este libro. Nos quedan unos 5 minutos. Omar, ya Enrique mencionaba este tema de poder, en diálogo, y vos nos hablas de la civilización transmoderna. Y de paso, ¿verdad? En este capítulo 3, nos hablas no solo de esa civilización transmoderna, ¿verdad? Sino también del principio estratégico de la política de la vida. Quizá para ir cerrando, y bueno, también que la gente quede con ganas de entrar al libro y lo puedan descargar. Si nos referimos a estos elementos, y mucho de esto que hablaba Enrique. Bien, pues ya en el tercer capítulo hay una propuesta justamente de la posibilidad, desde una crítica latinoamericana, en donde se trataría no solo de superar el capitalismo, ¿no?, sino su horizonte histórico y cultural que conocemos como modernidad. Por eso yo insisto en que la crítica que ahora nosotros tenemos que hacer es a los fundamentos de la modernidad y no solo a ciertos elementos como lo haría la teoría crítica de la primera escuela de Frankfurt, ¿no? Pienso que ellos, permítaseme la metáfora gráfica, es como si pensamos en una especie de célula que tiene una membrana, ellos están dentro, ¿no? De alguna manera ponen el dedo en la llaga en varios temas, ¿no? Estiran la membrana, pero nunca logran romperla, es decir, nunca ven lo que hay en la exterioridad. La teoría crítica de aquella primera escuela no tiene conciencia de esa exterioridad porque nunca criticaron, vuelvo a insistir, la colonialidad la modernidad desde la colonialidad del poder, ¿no? Que es lo que hemos aprendido desde acá, en el entendido de poder llegar a una teoría crítica nueva del siglo XXI, resituada y resignificada, pero ahora con mayores alcances, ¿no? Que logre, que ese sería el cometido, criticar y superar la modernidad, pero a partir de distinguir los fundamentos estructurales de la misma, ¿no? Ese sería el asunto. En ese capítulo tercero, intento exponer cómo podría pensarse más allá de una civilización moderna que de alguna manera, como dice el propio Hinkelhammer, ha sido un termidor en la historia, ¿no? Cómo pensar una política nueva más allá del Estado liberal que la primera escuela de Frankfurt nunca pensó, ¿no? Entonces son meros atisbos, en este sentido, pues algunas propuestas que me parecen interesantes, pues para comenzar a repensar lo que tenemos que construir de cara, pues, al siglo XXI, ¿no? Y ya inmiscuidos en el mismo, pues. Muy bien. Bueno, se nos va el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo a los dos por hoy acompañarnos en este programa. Todos y todas invitadísimas a descargarse este libro, a leerlo, y también de paso a ver ese seminario del que nos hablaba Enrique, que está bueno, yo lo he estado viendo también por ahí, ¿no? Entonces, hoy nos quedamos con una canción de un cantautor costarricense, Cristian Jara, esa canción que se llama Cara de Luna, y hasta la próxima. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional
de Costa Rica. Chao. Muchas gracias, Esteban Enrique. Gracias. Chao, chao. Cara de luna, tu resplandor va alejando mis dudas. Cara de luna, dame tu mano a través de las brumas. La noche del tiempo no deja certezas. Al sur de la vida un hechizo nos lleva. Solo quiero volver al silencio. Todo pasa por más que lo pienso. Solo quiero volver al silencio. Todos los cuentos pueden ser ciertos. Cara de luna, en tu presencia se va resolviendo todo lo que sé, pero que nunca pienso.